¿Y si pudiéramos viajar en el tiempo? Pero no a una gran batalla o a una corte real, no, sino a un pueblo costero, en un verano cualquiera de 1885. Pues bien, eso es justo lo que vamos a hacer. Con un periódico local como nuestra particular máquina del tiempo, vamos a meternos de lleno en la vida de la vía asturiana de Llanes. Y aquí tenemos a nuestra guía El Oriente de Asturias, un semanario que salía cada sábado. Esta es la portada del 11 de julio de 1885. A través de sus páginas no solo vamos a leer noticias, no. Vamos a sentir el pulso de la gente, sus preocupaciones del día a día, sus fiestas y, sobre todo, sus sueños. Y para que se hagan una idea de qué tipo de cosas les quitaban el sueño, fíjense en esta advertencia. No están hablando de un veneno raro ni nada por el estilo, sino de algo mucho más cotidiano. Esta frase, sacada de un artículo sobre higiene, es la que nos abre la puerta a uno de los grandes temas de la vida en Llanes hace ya más de un siglo. Y es que, claro, una de las misiones de un periódico como este era informar, sí, pero sobre todo advertir a los vecinos de los peligros de todos los días. La salud pública no era algo abstracto era una lucha diaria, una lucha por sobrevivir, literalmente. A ver, sentarse a la mesa en 1885 tenía su riesgo. El periódico avisaba, por ejemplo, del peligro de comer fruta que no estuviera en su punto exacto. Ojo, y mucho ojo, con el pescado en mal estado que lo calificaban de extremo peligro. Los moluscos, como unas almejas o unos mejillones, te podían provocar calambres y fenómenos nerviosos, si es que hasta la langosta era sospechosa. Y, por supuesto, el miedo a las sidras y vinos adulterados. Vamos, que había que estar con 1000 ojos con lo que uno comía y bebía. Con todos estos peligros en la comida, uno podría pensar que el principal enemigo estaba en el plato, pero no. El periódico ponía el foco en una amenaza mucho más básica y que afectaba a todo el mundo por igual. ¿Se imaginan cuál podía ser? Pues sí, el problema era el agua. El corazón de la villa, su fuente principal de donde bebía todo el mundo, era también su mayor debilidad. El periódico lo explicaba muy claro. Cuando subía la marea, el agua salada del mar se filtraba y contaminaba el agua potable. Esto no era una tontería, era una crisis de salud pública de primer orden. Y esta cita del periódico es que pone los pelos de punta. Fíjense en las palabras que usan. Miasmas, perjudican su bondad. Y lo más terrible, gravísimo ante una invasión colérica. El miedo al cólera era real, se podía palpar en el ambiente. Cada vez que subía la marea, la sombra de una epidemia mortal planeaba sobre Llanes. Así que el periódico no solo informaba, sino que metía presión a las autoridades para que hicieran algo ya. Pero bueno, no todo iba a ser miedo y peligros en Llanes, claro que no. La vida seguía, y el verano además era una época de mucha actividad social. El periódico, en este sentido, era como la crónica de sociedad de la villa, y nos contaba quién llegaba, quién se iba y cómo pasaba la gente el tiempo. El periódico, por ejemplo, informaba de la llegada de gente importante, como el ilustre don Benito de Posada Herrera y su familia. Estas noticias nos dan una pista de cómo era la jerarquía social de la época. Eran, por así decirlo, las celebrities de su tiempo, y su llegada era todo un acontecimiento. Y bueno, ¿qué hacía la gente para pasar las tardes de verano? Pues el punto de encuentro era el Paseo del Fuerte. El periódico describe las veladas que se organizaban allí, donde toda la comunidad se juntaba para disfrutar de la ligera y refrescante brisa del mar. Incluso nos cuenta que unos jóvenes estaban ensayando música para animar las noches. Es una imagen preciosa de la vida en comunidad. Pero además de la vida social, el periódico era un testigo del progreso, porque Llanes no era un pueblo anclado en el pasado, que va, era una comunidad que miraba el futuro, que invertía en mejorar, y el Oriente de Asturias estaba ahí para contarlo todo. Mirad, aquí tenemos una lista bien clara de las inversiones que se estaban haciendo. Se subastaron las obras para hacer puentes de piedra, como el de Merene, por 1070 pesetas, o el de Débodés por 1241. También una alcantarilla, reparaciones. Son cifras que nos demuestran que había una voluntad real de mejorar las comunicaciones y la vida en la zona. Pero la inversión no era solo en puentes y caminos, no. También se invertía en el futuro, en la educación. Se destinaron casi 4.400 pesetas a reparar el colegio. Pero lo más fascinante es el origen de ese dinero. Venía de una colecta que habían iniciado emigrantes en Tabasco, en México. Esto nos habla de los lazos tan fuertes que unían a la gente de Llanes con los que se habían ido a hacer las Américas. Y el progreso no se detenía. El periódico daba la gran noticia de que la nueva carretera de Posada a Niembro estaba ya casi lista. Solo faltaba el visto bueno del rey. Cada uno de estos proyectos era un pasito más hacia un futuro mejor, hacia una vida un poco más fácil para todos los vecinos.
Y por último, vamos a ver la parte más humana del periódico, esas historias que son el verdadero corazón de una comunidad. Porque más allá de las obras y las advertencias, pues está la vida de la gente, con sus alegrías y sus penas. Y aquí vemos las dos caras de la vida. Por un lado, la fiesta en el pueblo de al lado, en Colambres, que celebraban su nuevo ayuntamiento por todo lo alto, con gaitas y vivas. Y por otro, la tristeza por la muerte de un vecino de Barro, don Eugenio Mijares, a los 88 años. El periódico era ese hilo que unía a la comunidad, compartiendo tanto los momentos de celebración como los de duelo. Pero esa semana, además, hubo hueco para el drama y para la heroicidad. El periódico nos narra una escena de pura tensión, de esas que parecen sacadas de una película, y que ocurrió allí mismo, en el muelle de San Antón. A ver, la historia es tremenda. Todo empieza con una discusión tonta de 3 chavales, a ver quién nadaba mejor. Uno de ellos, para demostrarlo, se tira de cabeza, pero calcula mal, se da un golpetazo contra el fondo y queda inconsciente. Un amigo salta a ayudarlo, pero la cosa se complica y casi se ahogan los dos. Y entonces, cuando todo parece perdido, aparecen los héroes. Unos marineros de los barcos que estaban allí atracados, sin pensárselo 2 veces, se lanzan al agua con ropa y todo y consiguen salvarlos. Una historia de imprudencia juvenil y de valentía adulta. Este pequeño viaje a 1885 nos ha enseñado cómo era una comunidad preocupada por su salud, orgullosa de su vida social, ilusionada con el futuro y, sobre todo, unida en lo bueno y en lo malo. Y claro, nos deja una pregunta en el aire. Si alguien, dentro de 137 años, leyera un periódico local nuestro de hoy, ¿qué historia contaría sobre nosotros? ¿Qué diría de lo que nos preocupa, de lo que nos ilusiona, de cómo somos como comunidad? Da que pensar, ¿verdad?